En este módulo de Economía Internacional vamos a estudiar la economía clásica para luego pasar a la ventaja absoluta y comparativa. Comencemos primeramente con un resumen de los clásicos, deviniendo de los mercantilistas. Recordamos que la riqueza era creada por el cambio, entonces esta solo se originaba a través del excedente de comercio. Vimos en el módulo anterior que el saldo comercial positivo era la clave de este resultado. Cuando tenemos la escuela clásica en el centro de estudio, cambiamos la concepción de la riqueza y esta, en lugar de ser creada por el cambio, pasa a ser creada con la producción. Entonces, vamos a ver que el problema central de los clásicos se centra en el valor, ya no en el cambio, sino en el valor. Vamos a ver también que en Inglaterra, dado el contexto de revolución industrial, donde se estaban dando los mayores avances en los procesos de producción, es donde se verifican los mayores avances en la formulación de la teoría objetiva del valor. Cuando estemos hablando de teoría objetiva del valor, es que el valor lo vamos a medir de una misma manera. Para todos el valor va a ser igual. Vamos a ver entonces qué es esta unidad de medida que les da valor a los bienes. Comencemos por Adam Smith, este economista y filósofo escocés. Es conocido en los libros de historia del pensamiento económico como uno de los fundadores de la economía como ciencia. En el año 1776 publica un manual, un libro que brevemente lo llamamos La riqueza de las naciones, y dice que esta riqueza procedía del trabajo. Entonces, él analiza que una vez impuesta esta división del trabajo, la riqueza se mide por la cantidad de este último que se puede disponer. Entonces, el trabajo es la medida real del valor de cambio de todos los bienes y el dinero es el nominal. Fíjense entonces que decíamos, ¿qué es esta unidad que tienen en común los bienes? Bueno, para Smith, la medida del valor entonces es el trabajo. Esta concepción del trabajo como medida objetiva del valor es lo que nos da esta teoría que desarrollamos en primer lugar con la escuela clásica y luego es continuada por Marx. En un análisis histórico realizado por Smith, plantea que en el estado primitivo el cambio era regulado por el trabajo. Al no existir la división de este, el trabajador se quedaba con todo el producto de su trabajo. Entonces, pensemos en unas sociedades de cazadores y recolectores. Cada uno se queda con la totalidad de lo producido. Los cazadores con las carnes y los cueros, los recolectores con los frutos. Con el paso del tiempo, la acumulación de capital divide el trabajo. Ya no hace todo una sola persona, un solo trabajador, sino que el capital es cedido por los propietarios a los trabajadores y este producto terminado no solamente servía para pagar el salario y los materiales de costo de producción, sino que también tiene un valor extra. Aparece un elemento adicional que no se encontraba presente en el estado primitivo. Es lo que llamamos la ganancia o el beneficio por el capital arriesgado. El tercer punto que analiza es cuando la tierra, en lugar de ser un bien común, pasa a manos privadas, su producto pasó a ser en parte para el terrateniente, o sea, para el dueño de la tierra. Y surge aquí también
tercer concepto o componente del precio, que es la renta. Entonces, lo que aquí vemos es que Smith analiza esta evolución histórica de los factores de producción. Entonces plantea que cuando el precio de una mercancía alcanza para pagar la renta, los beneficios y el trabajo necesario para producirlo, su precio será el natural. Vemos entonces que el precio natural es aquel que alcanza para remunerar los factores de producción. Entonces, en tanto vamos a tener que el precio de mercado o el precio corriente es al que se venden las mercancías, sería como el precio que surge de la oferta y la demanda. Y puede o no coincidir con el precio natural. Vamos a tener que, por momentos, excesos de demanda pueden generar subas de precios, o excesos de oferta, aumentos de oferta pueden generar bajadas de precio, pero que en el largo plazo el precio va a tender al precio natural. Además de este breve enfoque de la teoría del valor, avanza con el estudio de las causas que explican el crecimiento económico. Y dice que este se potencia por dos cuestiones interrelacionadas. En primer lugar, la división del trabajo, que se va a ir profundizando en la medida que se extienden los mercados y la especialización. Por eso vemos que la división del trabajo es algo que se comienza a estudiar con énfasis durante la revolución industrial. Previamente, al no tener mercados tan amplios y no existir tanta especialización, la división no era tan posible. Luego vemos que de la mano de la división del trabajo tiene que venir la libre competencia. Esta produce la asignación más eficiente de la economía, debido a que los desvíos que pueden producirse en los mercados son corregidos por lo que él llama la mano invisible. Básicamente acá lo que de alguna manera trata de explicar es que en la medida que los precios se encuentren por encima o por debajo del precio natural o del precio de largo plazo, tanto los consumidores como los productores van a interactuar de manera tal que estos se corrijan y vuelvan a su equilibrio. Por otra parte, la acumulación de capital genera un círculo virtuoso de crecimiento económico, el cual se retroalimenta de la siguiente manera. Estudia entonces el concepto de rendimientos crecientes. Rendimientos crecientes implica que para unidades sucesivas de factores de producción, la producción final aumenta más que proporcionalmente. Entonces dice, si comenzamos con la acumulación de capital, esta genera un aumento en la división del trabajo. En la medida que el trabajo esté más dividido, se va a generar un incremento en la productividad del trabajo, dado que cada trabajador al estar especializado va a poder producir más unidades de aquello que deba producir. El aumento de la productividad está relacionado con el enriquecimiento, debido a que se incrementa la cantidad de productos finales disponibles, y este enriquecimiento permite aumentar el ahorro para nuevamente comenzar el círculo de acumulación de capital. Vemos entonces que es un ciclo que, de continuar, explica por qué los países crecen. Al menos recordemos siempre, como planteamos en todos los módulos, en el contexto económico, político, social e histórico del momento en el que estudia Smith. Pasemos ahora a David Ricardo. David Ricardo continúa el estudio de Smith
Y vemos que en el año que él escribe su libro de Economía Política y Tributación, en 1817, había un debate que giraba en torno al modelo de comercio exterior que debía adoptar Inglaterra. Entonces, vamos a ver que parte importante de sus estudios tienen que ver con esta posición que él toma en este debate. Para Ricardo, la tierra tenía rendimientos decrecientes. Recordemos que los rendimientos decrecientes están relacionados con que, dado el uso sucesivo de un factor fijo o de un factor de menor productividad, las unidades sucesivas que vamos a poner de trabajo y capital nos van a dar menos producción. A la inversa del rendimiento creciente que vimos en Smith. Dados entonces estos rendimientos decrecientes, las utilidades del capital solo pueden aumentar si cae el valor de cambio de los alimentos. Es decir, que empieza a haber una tensión entre los factores de producción o entre la distribución de la riqueza entre los factores. Y esto se explicaba entonces por tres motivos: caída de los salarios reales, progreso tecnológico e importación de granos. Vamos a ver que en el contexto que se encuentra analizando Ricardo, era bastante complejo esto de la caída de los salarios reales porque se encontraban en niveles casi de subsistencia. El progreso tecnológico no se podía de alguna manera acelerar como lo vemos hoy en día. Entonces, toda su tesis está centrada en defender la importación de granos. Para el autor, en este escenario, fíjense que el país podía beneficiarse por este comercio en dos formas. El aumento general de las utilidades o de los beneficios que se da por el abaratamiento de los alimentos, en lugar de producir bienes que nos salen más costosos por estos rendimientos decrecientes de la tierra, importamos alimentos y a su vez también se da la abundancia de mercaderías y la reducción de los valores de cambio. Recordemos siempre que Inglaterra, o que vamos a pensar en Gran Bretaña, es una isla con escasez de tierras productivas. Entonces, ¿qué iba a pasar? Producir en las alimentos en las tierras de Gran Bretaña era mucho más costoso que en otros lugares de mayor extensión de tierra. Esto es un poco el contexto en el que entonces Ricardo dice: importemos alimentos. Entonces, conseguir alimentos baratos era importante, porque la reducción de precios vendría de la mano de estas importaciones. Dado que es un seguidor de Smith, o sea, es lo que llamamos un clásico, obviamente está en línea con la doctrina del libre comercio, y dice que como Inglaterra importaría granos, quedarían recursos, capital, que se estaba utilizando para producir alimentos en tierras de peor calidad y se dirigirían a la industria. O sea, tendríamos una redistribución del capital entre actividades. Saldrían de la actividad menos productiva para ir a una actividad de mayor productividad. Y esto le permitiría a Inglaterra generar saldos exportables para cubrir esa importación de alimentos. Volviendo al libro que estábamos mencionando previamente, vemos que
En este utiliza conceptos de valor de uso y de cambio propuestos por Smith, pero la principal diferencia es cómo fija los precios. Dice que el precio se fija cuando se produce en la tierra menos productiva. La tierra menos productiva, al ser la más desfavorable, no paga renta, o sea, es la que tiene renta cero. Todas las tierras que van a tener renta positiva son las de mayores productividades. Entonces, para Ricardo, en lugar de que el precio, lo que llamamos este precio natural de Smith, que estaba compuesto por rentas, salarios y beneficios, pasa a estar simplemente compuestos por salarios y beneficios porque, como decíamos, la última unidad de tierra no paga renta, entonces no forma parte del precio. Vemos además que al análisis de la creación y la acumulación de la riqueza de Smith, agrega el estudio de la distribución de la misma. Entonces, el principal tema de estudio de la economía política es la participación de los factores de producción en la renta nacional. Por otra parte, vamos a ver que introduce el concepto de ventajas comparativas, retomando el concepto de ventajas absolutas que había dejado inconcluso Smith. El principal aporte de Smith a la teoría, a la economía internacional, es la teoría de ventajas absolutas, que permite que luego Ricardo complete el análisis a través de este modelo que vamos a trabajar. Bueno, vamos a empezar entonces a analizar por qué surgen las ganancias del comercio. En este slide, que van a ver que lo vamos a tener durante varias clases, tenemos distintas fuentes de ganancias de comercio. Cuando los países son diferentes o cuando los países son iguales. Cuando los países son diferentes, tenemos lo que se llama el comercio intraindustrial, y cuando son iguales o similares, comercio intraindustrial. El punto que vamos a trabajar en este módulo es: cada país puede salir beneficiado si se especializa en la producción de aquellos bienes o servicios que hace mejor. O sea, vamos a ver que la ganancia del comercio para este modelo viene dado por la diferencia tecnológica. Luego vamos a ver la especialización a través de factores de producción más abundantes o de mejor calidad, que es el modelo de dotaciones factoriales. Y cuando los países sean iguales, vamos a ver el comercio aprovechado a través de las economías de escala. Las economías de escala van a permitir que haya más variedades de bienes disponibles a menores costos y menores precios. Pero bueno, eso será para los siguientes módulos. Hoy nos vamos a concentrar entonces en la ganancia de comercio, dadas las diferencias tecnológicas. Comencemos entonces con ventajas absolutas. Lo primero que tenemos que ver es: no puede existir comercio cuando la razón de costos de dos bienes entre los dos países es igual. El comercio se va a originar cuando uno de ellos tiene ventaja absoluta de costos de producción. Y esta ventaja absoluta la definimos como la capacidad de un país para producir un bien determinado utilizando la menor cantidad de recursos que los países restantes. Veamos este ejemplo, que es el que nos va a acompañar durante todo el módulo. Existen dos países: nuestro país, que vamos a llamar NP, y el resto del mundo, que producen dos bienes, queso y vino. Asimismo, vemos que tenemos una tabla donde nos muestra la cantidad de horas de trabajo que necesitamos para producir una unidad de queso y una unidad de vino. Vemos entonces que para producir queso, nuestro país necesita 1 hora y el resto del mundo 5. O sea, tenemos una ventaja absoluta, una ventaja de productividad en la producción de queso. Por otro lado, cuando analizamos el bien vino, vemos que necesitamos 2 horas para hacer un vino y el resto del mundo 4 horas.
Entonces también tenemos una ventaja absoluta en la producción de vino. De esta manera, ¿qué va a pasar? El único país que va a producir los dos bienes, en términos de ventaja absoluta, va a ser nuestro país porque utiliza menos horas de trabajo para producir ambos bienes. De esta forma vamos a tener que inicialmente el comercio es unidireccional de nuestro país al resto del mundo. Nuestro país exporta los dos bienes y el resto del mundo los importa. Por otra parte, Smith consideró que no todos los bienes serían producidos en el país cuyos costos de producción fuesen más bajos, sino que podría interesarle a un país importar un producto aunque pudiese producirlo él mismo a un menor costo. Este análisis de Smith queda inconcluso y sirve como punto de partida para el estudio de Ricardo en el planteo de la teoría de ventajas comparativas en la que analizamos los costos relativos. Pasemos ahora a las ventajas comparativas. Veamos en primer lugar algunos conceptos. Si los precios relativos en autarquía difieren, ambas economías se beneficiarán de la apertura del comercio. Recordemos que autarquía es cuando la economía está cerrada, entonces cada país produce lo que consume. De esta forma, un país puede comprar un bien a otro, aunque pueda producirla él mismo a menor costo, lo que da origen a este concepto de ventajas comparativas. Esta diferencia en los precios relativos se da por las diferencias en la tecnología. Esto que decíamos inicialmente que iba a explicar nuestra ganancia de comercio. Entonces, en lugar de analizar los costos absolutos, es decir, medido en horas que necesitamos para producir cada unidad de bien, vamos a medirlo en términos relativos. Entonces, dado que vamos a tener una dotación fija de recursos, cuando no hay comercio, es decir, en una situación de economía cerrada o autarquía, solo se puede disponer de más de un bien sacrificando producción de otro. Es decir, que existe un costo de oportunidad para incrementar la disponibilidad de un bien. Vamos a ver entonces este ejemplo que habíamos comenzado con Smith. De nuestro país y el resto del mundo produciendo queso y vino. Fíjense que en el primer cuadro tenemos para hacer queso tenemos que sacrificar un medio de vino. Para hacer un vino tenemos que sacrificar 2 quesos en nuestro país. Entonces vemos que en lugar de ponerlo como fracciones, lo ponemos en números en el cuadro de al lado. Es exactamente igual, solamente que expresado en unidad numérica. Y vemos que el resto del mundo para producir queso tiene que dejar de hacer 5 cuartos de vino y para hacer vino tiene que dejar de hacer 4 quintos de queso. Entonces acá tenemos los costos de oportunidad para el resto del mundo. Fíjense, un queso en el resto del mundo es un 1,25 menos de vino y un vino es 0,8 menos de queso. Entonces vamos a ver que nuestro país tiene un menor costo de oportunidad de producción de queso y el resto del mundo tiene un menor costo de oportunidad en la producción de vino. Debido a entonces a estas diferencias, a nuestro país le va a convenir especializarse en la producción de quesos y al resto del mundo de vino si, por ejemplo, cambiara un precio hipotético de una unidad de queso por una unidad de vino. Lo importante es que vemos acá que independientemente
el costo absoluto en términos de horas, lo importante es cuánto sacrificamos de un bien para producir el otro. Y esto es lo que nos va a permitir la especialización de la producción. Entonces, por cada unidad de vino, nuestro país debe sacrificar una unidad de queso, que se exporta al resto del mundo a cambio de una unidad de vino. Recordemos que cuando no había comercio en autarquía, nuestro país debía sacrificar 2 unidades de queso para producir una unidad más de vino. O sea, este costo de oportunidad que calculamos recién. En el resto del mundo, por cada unidad adicional de queso que queremos producir, debemos renunciar a una de vino. Recordemos que también vimos en el cuadro que en autarquía el costo de oportunidad es mayor, es 1,25 unidades de vino. Entonces, nuestro país va a tener la ventaja comparativa, como dijimos, en la producción de queso y el resto del mundo en vino. Si el país menos eficiente, en este caso era el resto del mundo, se especializa en la mercancía para cuya producción es menos ineficiente, o sea, fíjense, el menos eficiente se especializa en el que tiene menor costo de oportunidad, tiene un mayor consumo de bienes. Vamos entonces a analizar este modelo de ventaja comparativa en términos de modelo de un factor. Para introducir entonces el papel de la ventaja comparativa en la determinación del patrón de comercio, vamos a ver algunos supuestos del modelo. El primero es que vamos a tener nuestros dos países que estamos trabajando, nuestro país y el resto del mundo. Producen dos bienes, vino y queso. Acá el tercer punto es por qué se llama modelo de un factor. El trabajo es el único recurso que se necesita para la producción. O bien el capital y la tierra son constantes. Entonces, el queso y el vino se producen con trabajadores. La productividad del trabajo es constante. Acá viene una diferencia. La productividad varía entre países debido a las diferencias de la tecnología. Esto que era lo que dijimos que iba a explicar nuestro modelo. La oferta de trabajo en cada país es constante, o sea, la cantidad de trabajadores está dada. Los mercados de trabajo son competitivos, es decir, que los salarios se fijan por la oferta y la demanda. Y los trabajadores son móviles entre sectores, que quiere decir que pueden producir un bien o el otro. Podemos tener trabajadores que producen queso y pueden pasar a hacer vino y viceversa. El requerimiento unitario de trabajo es el número de horas de trabajo requerido para producir una unidad de producto. Entonces, ALB va a ser, AL es el requerimiento de unidades de trabajo, B es para la producción de vino, ALQ es AL las unidades de requerimiento de trabajo para la producción de queso. Veamos acá unas notas adicionales que son muy relevantes. Un alto requerimiento unitario de trabajo significa baja productividad del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando necesitamos mucho trabajo es porque nuestros trabajadores son poco productivos. Y, por último, los recursos totales de la economía se definen como L, que va a ser la oferta total de trabajo que habíamos dicho que era constante para ambos países. Pasemos ahora a la frontera de posibilidades de producción, un concepto que conocemos de microeconomía. La frontera de posibilidades de producción lo que nos dice es, dado los factores y la tecnología, queremos producir dos bienes, pero en la medida que producimos más de uno, tenemos que producir menos del otro porque tenemos estos factores fijos. Bien. Nosotros lo veíamos con forma cóncava porque teníamos más de un factor. En este caso, como hay un solo factor, la frontera de posibilidades de producción es una línea recta.
Vamos entonces a ver la frontera de posibilidades de producción en primer lugar para nuestro país. Más adelante vamos a introducir la del resto del mundo, pero empecemos con este caso. Como la línea recta nos está mostrando que hay un solo factor, este factor, el trabajo, tiene un stock dado, que lo vamos a llamar L mayúscula. Entonces, los límites de la producción se definen por la desigualdad, que es ALQ, por QQ, que es los requerimientos para producir una unidad de queso por la cantidad de queso, más los requerimientos de trabajo para producir una unidad de vestido por la cantidad de vestido, es decir, lo que produzco de queso más lo que produzco de vestido tiene que ser menor o igual a la oferta de trabajo. Recordemos que el signo menor nos da que se puede producir también dentro de la frontera. El signo de la igualdad nos da que nos ubicamos de manera eficiente sobre la frontera. Entonces, vamos a seguir siempre con este mismo ejemplo que veníamos trabajando. Y si la oferta total de trabajo es de 1000 horas, habíamos dicho que hacía falta 1 hora para producir 1 kilo de queso y 2 horas para producir una unidad de vino. Entonces, si producimos solo vino, fíjense que tenemos 1000 sobre 2 horas. O sea, vamos a tener 500. Entonces, haciendo 0 de quesos y todo de vinos, hacemos 500 vinos. En el otro extremo vamos a tener el caso opuesto. ¿Cuánto sería la producción de quesos si no producimos ningún vino? Entonces, vemos que como necesitamos una hora, para producir un queso, con 1000 trabajadores vamos a producir 1000 kilos de queso. En este caso, entonces, la frontera de posibilidades de producción es una recta y el costo de oportunidad del queso respecto del vino es constante. ¿Sí? Recordemos que el costo de oportunidad es la pendiente de la frontera. Bueno, vamos a pasar ahora a precios relativos y oferta. Entonces, la FPP nos muestra qué se puede producir. Vimos que nos mostraba los límites de qué era factible o no, pero la producción se va a determinar por los precios relativos. Entonces, en una economía competitiva, la oferta se va a determinar por el movimiento del trabajo hacia el sector que pague salarios más altos. Recordemos que estamos en el modelo de un factor, entonces es el único factor que va a determinar hacia dónde se va a mover el, el factor. Entonces vamos a tener que la economía se va a especializar en la producción de quesos si el precio relativo del queso respecto al vino es mayor al requerimiento de trabajo de queso respecto al vino. Si la desigualdad se da a la inversa, si el precio relativo del queso respecto del vino es menor a las necesidades de requerimiento de queso respecto del vino, la economía va a especializarse en vino. Y si los precios relativos del queso respecto del vino y los requerimientos de trabajo se igualan, el país va a producir ambos bienes. Entonces, vamos a ver que la economía se va a especializar en la producción de queso si su precio relativo es mayor que su costo de oportunidad. Al contrario, se especializa en la producción de vinos si el precio relativo del queso es menor al costo de oportunidad. ¿Qué pasa? Si no hay comercio, lo que va a ocurrir es que nuestro país tendrá que producir ambos bienes y por lo tanto el precio relativo de los bienes es igual a sus requerimientos relativos de trabajo por unidad de producto. Por eso lo que vemos es que en economía cerrada se producen los dos bienes, porque se cumple la igualdad entre precios relativos y requerimientos relativos del trabajo. Pero bueno, acá la idea que estamos viendo es cómo hacer para que los dos países
estén mejor, se puedan especializar. Pasamos entonces ahora a la economía abierta. Vamos a tener entonces que, tal como habíamos visto en nuestro cuadro, la relación de requerimientos de trabajo unitarios en la producción de queso y vino es menor en nuestro país que en el resto del mundo. Recordemos que nuestro país tenía menores requerimientos en la producción de queso, ¿se acuerdan? El menor costo de oportunidad. Y a lo contrario pasaba cuando veíamos en términos de vestidos. Entonces, el supuesto que nosotros vamos a ver expresado en las ecuaciones equivale a decir que nuestro país tiene ventaja comparativa en la producción de queso y en simultáneo también a que, como ya vimos en el ejemplo, el resto del mundo tiene ventaja comparativa en la producción de vino. Pasemos ahora a hacer la frontera de posibilidades de producción para el resto del mundo, para el extranjero. Vemos que se hace igual que la de nuestra economía, pero como la pendiente sigue siendo el costo de oportunidad de queso en términos de vino, y recordemos que en este caso difería del valor, la frontera de posibilidades de producción del resto del mundo va a ser más empinada, o sea, más vertical que la de nuestro país. ¿Por qué? Porque se acuerdan que tendía a tener menores costos relativos en la producción de vino. Entonces, cuando no hay comercio, los precios relativos de los bienes se determinan en cada país en función de los requerimientos relativos de las unidades de trabajo. Esto que habíamos visto anteriormente. Entonces, en nuestro país, el precio relativo del queso sería el requerimiento de trabajo de queso por unidad de vino, y en el resto del mundo también, pero fíjense que le ponemos el asterisco. Recordemos que el asterisco lo que nos está diciendo es que estamos trabajando con la economía, con la otra economía, no con la nuestra. Sin embargo, lo que vamos a ver es que cuando hay comercio, los precios no se determinan en cada país por separado, se determinan de manera conjunta. Entonces, si el precio relativo del queso es más alto en el resto del mundo que en nuestro país, es beneficioso exportar queso de nuestro país e importar vino del resto del mundo, es decir, que el resto del mundo exporte vino. De esta manera vamos a ver que cuando abrimos las economías, los precios ya no van a depender de sus requerimientos unitarios de producción en la economía cerrada, sino que cuando se exporte suficiente queso y suficiente vino, o sea, cuando el intercambio sea fluido, se va a igualar el precio relativo de los bienes. Un punto importante acá es decir, tener en cuenta algunas cuestiones. En primer lugar, hay que tener en cuenta las relaciones entre los mercados. Si bien nosotros hasta ahora hicimos equilibrio parcial, que es estudiar por un lado nuestro país y por el otro lado el resto del mundo, vamos a ver que tenemos que pasar a un estudio de equilibrio general, es decir, estudiarlos de manera simultánea. Una forma útil que vamos a usar para tener en cuenta ambos mercados es centrar el análisis en la oferta relativa y en la demanda relativa. ¿Qué quiere decir esto? El número de kilos de queso ofrecidos o demandados dividido por el número de litros de vino ofrecidos o demandados. Bueno, vamos a analizar entonces el precio relativo. El equilibrio general mundial entonces exige que la oferta relativa sea igual a la demanda relativa. Este precio entonces
en el que se iguala los precios en el comercio va a estar determinado por la intersección de ambas, de la oferta y la demanda relativa. ¿Sí? Vemos entonces que la cantidad relativa de queso es la suma de queso producida en los dos países sobre la cantidad de vino producida en los dos países, y el precio relativo es el precio del queso sobre el precio del vino. El ejemplo que vamos a ver acá entonces va a ser el precio relativo del queso. ¿Bien? La demanda relativa tiene pendiente negativa como todas las demandas por el efecto sustitución, mientras que la oferta relativa tiene forma escalonada. Vamos a explicar esto. Fíjense, si el precio mundial está por abajo de los requerimientos de producción, no se va a producir nada. Es este un medio de nuestro ejemplo. O sea, para menos de 0,5 no se produce. ¿Se acuerdan que en términos de costo de oportunidad era el costo de oportunidad más bajo? Entonces, si el precio mundial está por abajo de 0,5, o sea, abajo del costo relativo, en nuestro país no producimos. Sería el primer tramo, el primer escaloncito, donde pasa el punto 2. Luego tenemos un tramo cuando el precio relativo del queso es igual a los requerimientos de los factores, los trabajadores ganan lo mismo produciendo queso que vino. Entonces vamos a ver qué es la parte plana de la curva. Vemos que es desde 0 hasta L sobre LA-LQ, L estrella, LA-LB. Luego tenemos que si el precio relativo es mayor a los requerimientos de capital, el país se especializa en la producción de queso. Vemos entonces que este cociente que tenemos acá nos dice que si el precio relativo está entre nuestro menor costo de oportunidad, que en este caso era 0,5 medio, y nuestro mayor costo de oportunidad, que era 2, vamos a tener que la oferta relativa de queso va a tener un tramo vertical y luego para los precios mayores solamente vamos a producir queso. Entonces vemos que tiene como varios escalones, varios saltos. Y el precio relativo mundial entonces va a coincidir con el punto que la oferta se cruce con la demanda. Fíjense en el gráfico, en el punto 1, vamos a tener que nuestro país solo produce queso porque la demanda cruza la oferta en un punto donde nos especializamos, donde se igualan los precios. Pero fíjense qué ocurre si estamos en el punto 2. En el punto 2, lo que vamos a tener es que se va a producir distinto. O sea, nuestro país va a producir ambos bienes. ¿Por qué? Porque tenemos que el precio relativo no se encuentra entre los dos precios que analizamos. Entonces, esto es un punto que mencionamos, sin embargo, vamos a concentrarnos en la igualación de precios. Entonces, el efecto de la convergencia de los precios relativos cuando prevalece la ventaja comparativa es que cada país se especializa en la producción en el que tiene rendimiento de trabajo por unidad relativamente menor. Nunca se olviden de la palabra relativamente, si no estarían teniendo un costo absoluto. Vayamos entonces ahora a las ganancias del comercio. Veamos, las líneas negras eran nuestras fronteras de posibilidades de producción en economía cerrada. Recordemos que
tanto para nuestro país, que es el primer gráfico, como para el resto del mundo, habíamos visto que con economía cerrada, es decir, en autarquía, se producían ambos bienes. El aumento del precio relativo del queso en nuestro país hace que se especialice en la producción de queso. Fíjense que solamente va a producir en el punto F, va a producir todo queso y nada de vino. En cambio, la caída en el precio relativo del queso en el resto del mundo genera que se especialice en la producción de vino, en el punto F asterisco. De esta forma vemos que las fronteras se expanden hacia afuera. Los países con distintas productividades relativas del trabajo se especializan en la producción de los distintos bienes y entonces ambos países tienen ganancias de comercio. Los ingresos de los trabajadores aumentan con la especialización y el comercio porque el precio relativo se incrementa. Cuando no se comercia, las posibilidades de consumo son las mismas que las de producción. En cambio, vemos como las fronteras se expanden hacia afuera, que con el comercio las posibilidades de consumo pueden ser más amplias que las posibilidades de producción, justamente por este mejoramiento de los precios relativos. Recordemos que cuando mejora el de un bien para un país, empeora para el otro y viceversa. Entonces, de aquí viene lo de la igualación de precios relativos con comercio. Vamos a los salarios relativos. Si bien los precios relativos de los bienes se igualan con el comercio, no ocurre lo mismo con los salarios relativos. Recordemos que los salarios relativos son los salarios de un país respecto al otro. Estas diferencias se explican por las distintas productividades tecnológicas. Recordemos que hay un país, nuestro país, que cuando iniciamos tenía ventaja absoluta en la producción de ambos bienes. El país que tenga ventaja absoluta en la producción de ambos bienes, sin dudas va a tener un salario más alto. Digo, no va a perder esta diferencia de productividad. Sin embargo, el salario relativo se va a encontrar entre las relaciones de productividad de las dos industrias en ambos países. Debido a que va a estar en un punto medio, cada país va a tener esta ventaja relativa en el costo de producción. Recordemos el concepto del costo de oportunidad. Entonces, van a pasar dos cosas. Debido a la menor tasa salarial, el resto del mundo tiene ventaja en el costo de vino. O sea, a pesar que tiene menor productividad, tiene ventajas de costos más bajos por el menor costo de los salarios. Lo contrario ocurre en nuestro país. Tiene ventaja en el costo de queso porque, a pesar de que paga salarios más altos, estos salarios más altos están compensados con su mayor productividad. Fíjense entonces que tenemos las dos cosas que interactúan. ¿Cuánto es el salario y cuánto es la productividad? Como corolario, para ir terminando la explicación de este modelo de ventajas absolutas, ventajas comparativas, especialización a través de la producción de un factor, vamos a ver que en el modelo con un factor, la ventaja comparativa da lugar a la especialización completa. Recordemos que cada país se especializa de manera total en producir el bien con menor costo de oportunidad. En términos de cooperación, vamos a ver que los países ganan con la especialización y el comercio. En términos de conflicto, aparece un conflicto entre países sobre la distribución de las ganancias del comercio, dado que los precios relativos nos van a generar cambios en los términos del intercambio, pero sin conflictos de distribución al interior del país porque el trabajo es el único factor. Un costo de ajuste que tenemos que tener en cuenta es que la especialización implica reasignación de recursos. Recuerden que mientras en un inicio los dos países producían los dos bienes, con la especialización vamos a tener que sacar trabajadores del bien que vamos a dejar de producir y pasarlo al otro. A modo de síntesis, entonces,
Solo explica el comercio, el modelo ricardiano, entre países con distintas productividades tecnológicas. No explica el intercambio de países con más de un factor, distintas dotaciones factoriales o países similares. Espero que este video les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo módulo.